Hola, buenas noches. Un saludo al grupo Los Ingobernables, la radio, que nos invitaron a compartir con el tema Onceavo Paso, al grupo Ave Fénix de Valle de Chalco Solidaridad. Este, pues como bien dice esto, ¿no? Es de el onceavo paso. De lo que trata es de la meditación y la oración con Dios. Para esto tuvieses que haber pasado por los otros 10 pasos, ¿no? Cuarto y quinto paso que es Ave Fénix, en el cual tienes que aceptar la derrota ante un Dios para poder dejar todo en manos y hacer su voluntad de Él. ¿A qué se refiere con derrotarte? Que básicamente reconozcas que en tus fuerzas tú no puedes, que sí necesitas de algo, empezar a tener fe en un Dios, en un programa. La situación en mi caso personal, yo llego a derrotarme mucho antes de llegar a un grupo de alcohólicos, ¿no? Yo ahorita tengo 55 años de edad, de los cuales 23, 22 años yo no creía en un Dios, yo era ateo, yo no concebía un Dios. En una ocasión que yo llegué a la casa de ustedes, eh, me bañé, quise ver películas, quise oír música, realmente no me sentía contento, no me sentía conmigo mismo. Dentro de mí hacía falta una necesidad, no de una pareja, no de una familia. Eh, Me salgo a caminar y pues por gloria de Dios yo llego a sus pies y empiezo a creer. Empiezo a creer, aquí te dice el onceavo paso, ¿no? Que quienes hemos tenido una trayectoria religiosa, nos enfocamos más a lo que es la oración. La oración, básicamente es una plática hacia con Dios, es un diálogo personal que tú tienes, como cuando vas a vivir tu experiencia a una hacienda. Tú tienes un encuentro con tu poder superior, que para mí ya no cabe duda que es Dios, porque en mi infancia recuerdo cuando estaba en la secundaria y me acontecían sucesos. Ahí yo recuerdo que yo mencionaba que yo le pedía ayuda a un Dios, pero era un Dios que yo lo necesitaba cuando lo ocupaba, ¿no? Yo no estaba enfocado en creer en Él, en pensar en Él, en menos en orar, rezar. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en la forma en que yo crecí, ¿no? En mi infancia pues hubo carencias. Estaban mis papás, pero no vivían conmigo, no, pues no hubo un asesoramiento, ¿no? O sea, pues ellos llegaban a la casa, me veían que estaba ahí. Mi madre me llevaba a la iglesia, a mí no me gustaba ir con mis cuatro hermanas. Lo que es real, ¿no? Yo no le veía un sentido a ir a una iglesia. Yo no le vi sentido a hacer una primera comunión. ¿Por qué? Porque yo era una persona carente de fe. Una persona que no creía en nada, ¿no? Que lo que yo había conseguido o había logrado era a través de mis méritos personales. Yo nunca daba gracias a Dios. Sí le pedía, como en aquella ocasión que estaba en la secundaria, íbamos a hacer un examen, ¿no? Y yo no había estudiado. Y le decía a Dios, ayúdame, pues ve cómo le haces tú, pero pues yo quiero hacer ese examen, yo lo quiero pasar. Y entra un compañero y nos dice que el maestro se iba a retirar, que no se iba a hacer el examen, que hasta dentro de 8 días. Ni siquiera le agradecí a Dios por esa oportunidad, ¿no? Pero como todo buen alcohólico que pues ya presentaba rasgos de ingobernabilidad, pues no estudié, me valió gorro, ¿no? Yo dije, pues ya la libré. Y a los 8 días ahí estás otra vez en el salón de clases, sentado en esa silla, otra vez sufriendo porque no habías estudiado. Pero ahora ya no le pedí a Dios. Yo ya más o menos estaba asimilando que era mi culpa. Yo había pedido una oportunidad y se me había dado. Y de ahí ya no me vuelvo a acordar de que pedirle otra cosa a Dios, ¿no? En mi vida siempre fue así, que manejaba mi vida sin una presencia de Dios. Pero cuando
Hugo en su trabajo llega y pues ya no se encuentra a gusto, ya no está feliz, empieza a haber cambios, ¿no? Pues yo viendo la tele, pues empecé a ver que las noticias luego me hacían llorar. Y yo me quedaba pensando, pues ahora, ¿por qué esa, por, por qué esas puterías de estar llorando por algo, no? Digo, pues no va contigo. Ahí Dios ya empezó a trabajar en mí, empezó un proceso. Ese proceso, ¿a qué me llevó? A tener una necesidad de Él. Yo he sido una persona muy bendecida por Dios. Económicamente estaba bien, estaba en mi casa, tenía mi camioneta, pero ese día sí me acuerdo bien, fue un domingo que llegué, me bañé, había comprado unas películas, unos discos para escuchar en la casa y puse las películas y no me sentía contento, puse música, no me sentía contento. Me salgo a caminar a la calle, ¿no? Y ahí tengo un encuentro con Dios, en una congregación. Ahí se me explica, se me dice, es que no nada más de pan y agua vive el hombre, también requieres de Dios. Me empiezo a acercar mucho a buscar a este Dios, a empezar a tener fe. Y para Hugo fue muy difícil derrotarse, aceptar que había un poder superior. Pero empiezas a analizar tu vida y te empiezas a dar cuenta que Dios siempre te ha cuidado, que todo lo que has vivido, porque en esa hacienda tienes un encuentro con Él y un encuentro contigo mismo donde te piden que pues mente alerta y receptiva, ¿no? Y que al 100% la honestidad, que no, que el 99% no te sirve, que tienes que ser honesto contigo, de un inventario de tu vida. Te dan unas juntas de preparación que te sirven para que tú en lo que llega tu experiencia, tú empieces a meditar, empieces a recordar cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, hasta la edad que tienes. Y te dicen que si no tienes fe, tú tienes que empezar a llegar con un poco de fe, empezar a creer en algo, en un Dios. Eso te obliga a meditar, a pensar. Yo vivo mi escritura y posteriormente como buen alcohólico ingobernable, tengo que irme a hacer otra escritura. En la segunda escritura que yo vivo, yo con el conocimiento que yo ya traía en donde se dice de religión, yo me puse a orar con Dios. Yo me puse en la mejor disponibilidad de decir, Dios, sé tú en tus fuerzas que yo pueda llegar a esa escritura porque yo quiero estar bien contigo. Yo tenía que meditar, pensar bien cómo iba a ser este proceso. De que se te atraviesan circunstancias que te impiden llegar o que tú empieces a poner excusas para no realizarlo, para no llevar a cabo tu escritura, pues el ataque ahí está, ¿no? Pero tú tienes que pensar, meditar. Y yo me acuerdo ese viernes, ¿no? Que pues, en la noche yo me iba a ir a esa hacienda. En mi trabajo me empezaron a acontecer circunstancias, ¿no? Que pues yo soy comerciante, empecé a tener ventas y empecé a orar y dije, esto no es bueno, son las trabas que te hablan. Empecé a pedirle a Dios, a orar. Una oración es una plática, un diálogo con Dios. Es un Dios al cual tú le debes de servir. Tú no tienes un Dios para que te sirva. No es un Dios que a cada rato voltees y le pidas un milagro, que le estés pidiendo qué necesitas. Es un Dios para servir, es de servicio. Eso te hace sentir bien, te llena de espiritualidad. Cuando estaba en el alcoholismo, yo vivía la vida allá afuera, pero no pensaba en las consecuencias. Toda causa genera una consecuencia, ¿no? Toda acción, decisión. Entonces, pues yo vivía así, ¿no? Yo vivía pensando
en que era yo el que lograba las cosas, los objetivos. Pero cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo empiezo a orar con Él. El poder de la oración es muy grande. ¿Por qué? Porque todo lo que salga de tu boca es para bien o para mal. Cuando tú maldices a una persona, no creas que la maldición le cae a esa persona. Primero te cae a ti y posiblemente a esa persona. Por eso siempre bendice a todo. Esto, cuando yo me reintegro a mi grupo Ave Fénix, estaba en tribuna el padrino Gerardo. Él nos compartió su historia y me acuerdo que nos habló de Jacob, de Jonás, que Dios lo escogió para que lo sirviera. Él no aceptaba la voluntad de Dios. Él se quería imponer hasta que entendió que iba a servir a Dios. Jonás, por más que corrió, Dios lo regresó. Hasta se lo tragó una ballena. Y ahí entendió que la voluntad de Dios es grande, que tú no puedes ir en contra de ella, porque en esta vida estás para un propósito. Entonces yo ahí empecé a entender que tenía que irme a hacer una escritura. ¿Por qué? Porque yo en mi vida he tenido 2 accidentes en moto, en cual pues estoy vivo pues, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no es agradable despertar en un hospital y que te digan que chocaste, ¿no? Entonces empiezas a entender, empiezas a meditar, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué la gente, que hay circunstancias que dicen, no inventes, ellos se murieron? Entonces empiezas a orar con Dios, ¿no? Le empiezas a preguntar. En mi caso personal yo le pedí a Dios entendimiento, o sea, porque yo no le encontraba un sentido a mi vida. Yo le dije, Dios, dame entendimiento para entender qué quieres. Yo soy una persona que a mis 55 años de edad, 40 de esos años yo los he vivido solo. He tenido una pareja y un matrimonio, ¿no? Que digo, ¿por qué toda mi vida solo? Y gloria a Dios por la bendición de mi niña que tengo, ¿no? Pero pues en el entendimiento que me da Dios en esa oración y meditar, pues yo voy entendiendo que Dios me quiere que yo esté solo por algo, ¿no? Porque una cosa es vivir solo y estar en soledad, que otra que estar solo y sentirte acompañado, tener la presencia de Dios. Y yo como les repito, ¿no, compañeros? Yo soy una persona muy bendecida por Dios, que a lo mejor ahorita mi cabeza, mi mundo es un caos, porque posiblemente sigo en ese proceso, ¿no? Me voy a tomar el tiempo de hablar de una pareja que ella me decía que no creía en Dios, que ella creía en el universo. En una ocasión que tuvimos una plática, ella se retira, ¿no? Y me platica, me dice, yo le dije a Dios, Dios, si realmente tú existes, que mañana temprano me hable Hugo. Hugo estaba trabajando, entregando hielo allá arriba en las casas Sara, y de la nada me dio una necesidad de hablarle a esta pareja. Y le marqué y me contestó, pero también la ingobernabilidad de ella, ¿no? Pues le entró otra llamada y me dijo, luego te atiendo. Y le dije, está bien. Ya hasta el otro día que nos vimos, ella me platica eso. Yo quise poner en prueba esto, que si existía Dios, tú me ibas a hablar. Y sí, tú me hablaste, pero ya después no. Le digo, mira, es que es eso. Cómo ores, cómo hables con Dios, debes de tener la forma de cómo pedir las cosas. Tú no puedes decirle, no tienes un Dios que te haga, que te cumpla deseos. Ese Dios no es para eso. Es un Dios que primeramente es justo y misericordioso. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tarde que temprano te va a alcanzar. Lo que hayas hecho en esta vida, tarde que temprano lo vas a pagar. En la palabra, y no es que lo diga yo, ¿no?
en la Biblia la palabra lo dice, escrito está. No es lo que Hugo piensa o lo que Hugo cree, está escrito. Y aquí como alcohólicos ingobernables se nos pide que confesemos nuestras cosas ante Dios, que Él sabe todo, y en una tribuna ante los compañeros, ¿no? Porque eso te va a liberar, eso te va a soltar. Sueltas cargas emocionales. ¿Esto a qué me lleva? A que yo que regresé en este año al grupo, le pedí a Dios que de buena voluntad yo me ponía a su disposición, ¿no? Yo quiero servirle a Él, yo ya entendí. ¿Por qué? Porque pensando y meditando, me di cuenta de los lugares que me ha librado, lugares en los que he estado. Y por gracia de Dios, yo sigo aquí, compañeros. Mi vida sigue fluyendo, ¿no? El padrino Víctor, cuando yo estaba en mi escritura, me hizo recordar el poder de la oración que es la de, que dice, concédeme perdón, ¿cómo va? Valor para cambiar las cosas, no, es valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar, sabiduría para cambiar las que sí puedo, más o menos así, perdón, es que estoy algo nervioso, ¿no? Esa es una buena oración de poder, que cuando tú estés en un momento difícil, ahí es donde tienes que empezar a creer en un Dios, porque si todo el rato es Dios, 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 no, Dios también quiere ver tu trabajo, cómo te desenvuelves, qué haces, ¿no? Es la otra oración, ¿no? Que también te dice, eh, perdona mis ofensas como yo también perdono. Aquí yo les pregunto, compañeros, ¿realmente nosotros perdonamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes? Porque es fácil, ¿no? Repetirla y decirla. Pero en las acciones, en los actos, sí cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Y en esa hacienda, cuando terminas tu trabajo, te dicen eso, ¿no? Que tienes que reparar los daños que hayas hecho, pedir perdón. Y a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no lo queremos hacer. Pero si tú te pones a meditar, lo empiezas a hacer. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de un servicio que tú generes, que tú hagas. ¿Por qué? Porque, repito, ¿no? Es un Dios justo y misericordioso, el cual te pide que hagas un servicio, el cual ya te sacó de donde tú andabas, de todo el desmadre que hiciste, de todas las vidas que tú afectaste. Se te dice, regresa a la dádiva, échale humildad. Hay que ser humildes, ¿no? Para agarrar un servicio. Ningún servicio es menos o más que el otro. Pero se supone que todos los servicios ya están por algo, ¿no? Porque te tienen que doblegar tu orgullo y tienes que empezar a aceptarlo. Gracias a Dios y gloria a Dios, yo les puedo decir que el día de hoy yo no me voy a una cama a dormir con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque Dios me provee, porque hay que aprender a orar con Él. Hay que pedirle desde que amanece que bendiga tus trabajos, porque tienes un trabajo. Yo tengo unos compañeros donde trabajo que ahorita creo que se la están pasando difícil porque no están generando. No puedo hablar de este tema, pero yo veo la bendición de Dios, ¿no? Que me dice, aunque sea yo me aparté, estoy de mi lado, pero me está proveyendo, ¿no? Me provee mis necesidades, me provee mi comida. Entonces, realmente, si yo lo medito, yo lo pienso, es que yo ya estoy haciendo algo bien. ¿Por qué? Porque es una oración, es una plática con Dios. Tú tienes que estar bien contigo mismo y posteriormente con Dios. A veces te cuesta trabajo decir las cosas en una tribuna. Lo piensas, lo meditas, pero realmente es como te decía al rato, ¿no? La palabra te dice, tienes que expresarlo ante otro ser humano y ante Dios. Y una tribuna es para lo que te sirve,
para que te pongas bien. Y tú le vas a decir algo a Dios que Él ya sabe que tú hiciste. Lo único que te pide es ese grado de sencillez, de humildad, que tú tengas ese valor de aceptar lo que tú hiciste delante de otros seres humanos. En un grupo de alcohólicos anónimos no se te juzga, no se te critica. Todo se queda aquí. Todo es eso. Todo es confidencial. Todo es confidencial. Entonces, tú tienes que empezar a trabajar ese proceso, ¿no? El día al día, meditar. Agradeces a Dios por la bonanza que te dio este día y le pides, ¿no? Que si es su voluntad amanezcas al otro día. Pero también tienes que meditar o pensar qué vas a hacer el día de mañana, en qué vas a enfocar. Porque no puedes despertar y no tener un propósito, decir en qué me dedico, ¿no? Yo ahorita le agradezco a Dios, ¿no? Porque he estado pensando que mi trabajo me agrada. Que antiguamente cuando yo no creía y no estaba enfocado en él, siempre me seguía trabajos en los cuales yo veía la oportunidad que decía, va a haber dinero, va a haber dinero. Y sí lo generé. Pero ahorita en mi situación, me acuerdo de Job, que él ser un rey, que Dios lo bendecía, a no tener nada. Yo cuando leo esa parte de que te dice que hay que dar gracias hasta por lo malo, es cierto. ¿Por qué? Porque en lo malo trae enseñanza. En lo malo creces. Si yo no hubiera ido a vivir mi experiencia y no aceptara que hay un Dios, yo no tendría un crecimiento. Ese crecimiento es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me tuve que derrotar. Ahorita te habla de oración y meditación, pero también está el ayuno. Porque en su palabra Él se lo dijo a sus apóstoles. Si tuvieran un poco de fe, con ayuno y oración, consiguen las cosas. Pero es que tanto estás dispuesto a aplicarte a conseguirlas. Aquí se habla de las mieles de los alcohólicos. Y eso no se refiere a que vas a tener riquezas, porque ahí está otro tema, ¿no? ¿A ti quién te dijo que a este mundo viniste a generar riquezas? Que tienes que volverte millonario. En su momento, cuando yo tuve economía, no supe qué hacer. Al contrario, me metí a la perdición, era alcoholizarme, ir a los bailes, no tener, entre comillas, una responsabilidad. Pero cuando Dios me empiezo a tener yo la necesidad de creer en Él, me acerco y fue muy agradable, muy grato, ¿no? Pero hubo muchos cambios, hubo demasiados cambios que posiblemente yo pude haber renegado, haber dicho, no, pues me conviene estar de este lado. Ahorita le agradezco a Dios que Él me suple mis necesidades y tengo que trabajar para que me den abundancia. ¿Por qué? Porque conforme es tu trabajo es tu pago. Y si tú no quieres seguir en un grupo ayudando a otro alcohólico, viendo el reflejo de otra persona que requiere de ti, ¿a qué eres merecedor? ¿A qué te acercas? ¿Al que ya está curado, al que ya está recuperado? Eso no se vale. Aquí es de echarle para adelante, ¿no? Es, ahorita que veníamos para acá, pues, se nos dificultó el trayecto. Hubo traba, hubo obstáculo, ¿no? Pero gloria a Dios, con toda la voluntad, echando la humildad y estamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque es fácil decir hoy no voy, no lo hago. Pero si yo me recuperé, lo justo es que alguien más se recupere. Eso es lo único que pide Dios de mí. Es algo que te pide el 11º paso. Ora por otra persona, sirve a otra persona, preocúpate por otra persona, ya no seas tú, porque tú ya estás de este lado. Ahora empieza a trabajarle a Dios para que Él te siga proveyendo, porque la palabra dice, tú encárgate de lo mío, que de lo tuyo yo ya me encargué, y yo creo en Él, porque lo veo en mi hija, porque veo cómo va creciendo, porque de una u otra forma para mí fluyen las cosas. Dios sabe mis necesidades y me las va supliendo.
me las va dando. Cuando yo estuve por trabajo, yo estuve una semana en un reclusorio, ahí también me puse a meditar. ¿Para qué quieres riquezas? ¿Para qué quieres bienes? Si estás encerrado en un sitio donde no sabes qué está pasando, ni con tu camioneta, ni con tu casa, ni con tu familia, ni con tu negocio. Lo mismo me pasó las 2 veces que estuve hospitalizado, ¿no? Cuando se te acerca a un doctor y te dice, ¿ya despertaste? Sí, 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 tranquilo, tranquilo, chocaste. Mi cabeza, mi cerebro no aceptaba eso de decir chocaste. ¿Por qué? Si yo nunca vi que se acercara alguien a mí, cuando me dice, no, es que te pegaron por atrás, eso se le llama un alcance. Dije, pues eso es diferente, ¿no? Y no es agradable despertar ahí. También me pongo a meditar y a pensar qué hubiera pasado de mí si yo hubiera muerto. ¿A quién se le quedan esos bienes? ¿Qué generan? En ese momento mi niña tenía 1 año de edad. Tenía 1 año de edad. Yo así como estaba, tuve que echarle para adelante, ¿no? Y pedirle, rogarle a Dios y estar en oración con Él y decirle, Padre, una prueba de por qué Dios sí existe. Porque a mis fuerzas nunca he podido hacer algo, ¿no? Yo estaba cerrando mi local, yo no había tenido una venta, yo tenía que llegar esa tarde a la casa de ustedes con leche y pañales. Yo agarré, cerré el conservador, vi hacia arriba y le dije, Dios, tú sabes mi necesidad. Yo creo, yo confío en ti. Tú sabes la necesidad que tengo yo. Y yo termino de cerrar la puerta del conservador de hielo y ya estaban cerrando mi mercado. Y entra una persona corriendo con prisas. Me dice, ¿tú eres el que vendes hielo? Le digo, sí. Dice, véndeme hielo, hermano. Adelante, ¿cuánto ocupas? Ya nada más volteé y vi hacia arriba y le dije, gracias Dios, gracias. Entonces ahí me doy cuenta que sí es cierto, ¿no? Tienes que orar con Dios. La oración es una plática con Dios, pero también te tienes que poner a cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque te pide cosas que a lo mejor no te agraden y no son difíciles, como lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, más no la mía. Y siempre para un alcohólico, él es difícil aceptar la voluntad y mucho más la de Dios. Siempre queremos hacer la voluntad que nosotros queremos. Nosotros siempre estamos pensando en nuestro beneficio, en lo que nos conviene. Y las malas decisiones que hemos tenido nos ha llevado a un fracaso. Nos ha llevado a afectar a gente. Nos ha llevado a no tener nada. Pero cuando hay una persona de un grupo que te invita, que te acerques, que te digas que ahí te vas a componer, que ahí vas a dejar de tomar, lo dudas, desconfías, dices, eso no es cierto. Si yo he ido a jurar, yo he ido a hacerme limpias y no me pueden quitar el alcoholismo, ¿qué haces? Te dicen, pues no seas así, date la oportunidad, confía, vive tu experiencia, hay un Dios amoroso que te está esperando. Desde el momento en que tú entras a una agrupación te dice, esa silla te estaba esperando. Es cuestión que tú te decidas, te derrotes y aceptes que hay un Dios. Tienes que llegar con algo de fe, con algo de fe. Y lo empiezas a hacer. Cuando yo viví mi primera escritura, llegué con esa actitud. Yo estaba consciente y Dios me había dado ese entendimiento que la honestidad me iba a liberar. El ser honesto, el soltar todo, me iba a hacer libre. Y mi proceso fue agradable. He tenido cambios, ¿no? Y no te voy a decir que tu vida va a cambiar radicalmente como el muñequito este de Buzz Lightyear, ¿no? Que traes en la espalda un botoncito que dice bueno y malo, ¿no? Llevas un proceso, llevas un proceso. Pero siempre tienes que estar en oración, en meditación. ¿Qué te conviene? Pero no seas egoísta. Piensa en tu grupo, piensa en la gente nueva. A ti ya se te dio una oportunidad. Ahora es lo que se te pide el programa. Que tú regresas la dádiva, que tú seas humilde. Que tú te enfoques en eso. Que tú seas la persona
que Dios está trabajando a través de ti. Por algo estás aquí. Por algo, pues es todo lo que les puedo compartir. Felices 24 horas.